¿Alguna vez has sentido que incluso un perro podía ver lo que tú no querías aceptar? Antes de empezar, cuéntame en los comentarios cómo se llama tu perro y qué es lo más increíble que él ha hecho por ti. Si alguna vez te rompieron el corazón, esta historia puede tocarte profundamente. Dale like al video, suscríbete y prepárate para una historia donde la traición duele, pero la dignidad se impone. Todo comenzó en una suite de hotel tan lujosa como fría. Alfombras espesas, jarrones de cristal, tallado, cortinas que bailaban como el viento del mar. Alex estaba frente al espejo ajustando el nudo de la corbata, tentando convencerse de que todo en su vida había sido una larga y merecida escalada hasta ese día. Lucy, su prometida, lo esperaba en otra habitación. Y Brutus lo vigilaba. El Rottweiler estaba sentado junto a la cama, ojos atentos, mandíbula tensa. Cada vez que Alex se acercaba a Lucy, Brutus gruñía, bajo, como un motor que no se apagaba nunca. Habían tenido varios roces, desde que se conocieron, pero Alex siempre creyó que era normal, que el perro simplemente era muy protector. Esa mañana, sin embargo, Brutus no disimuló. Cuando Alex se inclinó para recoger un pendiente que Lucy había dejado caer, el perro se lanzó contra él. No lo mordió con violencia, pero le arrancó parte del bajo del pantalón y dejó marcas en su pantorrilla. Lucy soltó una risa nerviosa. No es nada, amor. Solo está celoso. Pero algo se rompió dentro de Alex. Ya no era solo una incomodidad. Era una señal. Una que, aún entonces, decidió ignorar. Esa noche, mientras los invitados llegaban al hotel y el personal de organización corría de un lado a otro, Alex preparaba una sorpresa para Lucy. Un ramo especial con flores de su infancia, una carta escrita a mano y un pequeño video recopilando momentos de ellos juntos. Quería dejarlo en su habitación, escondido entre los presentes. Y fue por eso que estaba allí, parado frente a la puerta entreabierta del cuarto de Lucy, cuando escuchó las voces. Es ridículo, ¿sabes? Él realmente cree que vamos a casarnos por amor, dijo la voz de Lucy, con una risa entre dientes. Alex se congeló. Reconocía esa voz mejor que cualquier otra. Pero es tan conveniente. Tiene todo lo que necesito. Y si vieras la cara que hace cuando Brutus lo muerde, yo te juro que ese perro me da más placer que él. Risas. Una segunda voz masculina respondió algo que Alex no alcanzó a entender. Su mente se nubló. Algo ácido subió por su garganta. Se apoyó contra la pared para no caer. Los regalos cayeron al suelo sin que se diera cuenta. No había lágrimas, no todavía. Solo un hueco, inmenso, en el pecho. El tipo con el que Lucy hablaba no era un extraño. Era su entrenador personal. Uno que ella había superado hacía meses. Y el detalle más cruel no era siquiera la traición física. Era el desprecio, la humillación deliberada. Esa manera de hablar de él como si fuera un idiota sin valor. Alex retrocedió. Caminó en piloto automático hasta su habitación. Miró su reflejo en el espejo. Quitó el anillo del bolsillo. Lo dejó sobre la mesa y llamó a recepción. Aún tenía una carta bajo la manga. Al día siguiente, el salón estaba decorado como un sueño. Luces cálidas, violines suaves, pétalos blancos por el suelo. Todos los invitados de la alta sociedad estaban presentes. Lucy llegó radiante, cubierta de encaje y sonrisas falsas. Alex la esperaba en el altar, pero no con palabras de amor. Tomó el micrófono, respiró profundo y sin levantar la voz, puso el audio. La sala entera escuchó las risas, las confesiones, el desprecio. Lucy se quedó de piedra. Intentó correr hacia Alex. Tropezó, cayó, desmayó. Brutus, extrañamente silencioso, se quedó sentado al borde del pasillo, como si supiera que ese era el final que debía suceder. Alex se fue antes de que alguien pudiera decir una palabra. No se quedó para escuchar chismes ni ver titulares. Solo empacó una maleta, retiró todo su dinero de las cuentas conjuntas y desapareció. Durante 1912 semanas, Alex no encendió su teléfono. Se alojó en una pensión modesta, lejos de los hoteles lujosos a los que estaba acostumbrado. Vendió su reloj, dejó de usar tarjetas y comenzó a caminar sin rumbo por calles que no conocía, buscando el anonimato que le permitiera volver a respirar. La ciudad era pequeña, sin playas ni grandes eventos, pero tenía un ritmo lento que calmaba el dolor. Nadie lo reconocía allí.
Era un lugar donde podía ser simplemente Alex, sin apellido, sin pasado, sin la sombra de Lucy. El escándalo del no casamiento explotó en redes sociales, pero él no estaba ahí para verlo. Brutus había sido entregado a un pariente de Lucy, y eso le provocaba sentimientos encontrados. El perro, en el fondo, siempre supo más que él. Lo había advertido. Y ahora, su ausencia era otro recordatorio de todo lo que había ignorado. Durante el día trabajaba como ayudante en una tienda de carpintería. Aprendió a usar sus manos, a entender la madera, a limpiar el aserrín de la piel, como si eso pudiera borrar lo que llevaba dentro. Por la noche, leía libros prestados de una biblioteca comunitaria. Comía solo y dormía poco. Pasaron meses hasta que su mirada volvió a encontrar la de alguien. Ella se llamaba Caroline. Llegaba con frecuencia a la tienda, buscando piezas decorativas. Vestía con elegancia, incluso en ese pueblo sin apariencias. Sus palabras eran suaves, y su sonrisa tenía algo de cálculo. Pero Alex, aún roto, no lo notó. Cuando Caroline empezó a mostrarse interesada, él sintió una mezcla de miedo y necesidad. Tal vez era la idea de que alguien pudiera mirarlo sin saber quién había sido. Tal vez era solo el deseo de no sentirse solo. Sea como fuera, se dejó llevar. Los primeros días con Caroline fueron silenciosos, cómodos. Ella hablaba poco de sí misma, pero hacía muchas preguntas sobre él. Se sorprendía con su cultura, con la manera en que explicaba las cosas, con la forma en que trataba a los demás. Lo elogiaba, pero había algo en su tono que parecía más curiosidad que admiración. Pronto, esa admiración se transformó en pequeñas críticas. Comentarios sobre su ropa, sobre su trabajo en la carpintería, sobre sus hábitos de pobre. No eran insultos directos, sino frases que resbalaban disfrazadas de preocupación. Alex, todavía frágil, intentaba justificarlo todo. Volvió a sentirse observado. Pero esta vez, no era Brutus quien gruñía, sino su propio instinto. Un día, Caroline lo llevó a una cena con amigos suyos. Eran personas de ciudad, con modales estudiados y sonrisas falsas. Durante la noche, hablaron de viajes caros, de inversiones, de relojes. Cuando Alex mencionó que trabajaba con madera, se hizo un silencio incómodo. Luego, risas, disimuladas, pero cortantes. Él no reaccionó. Estaba acostumbrado al juicio, pero hubo alguien en esa mesa que sí lo notó. Emma, una de las invitadas, no se sumó a las burlas. Era más simple en su vestir, más serena en sus gestos. Durante la conversación, fue la única que le hizo preguntas reales. Y cuando Caroline comentó, sin filtro, que Alex había sido alguien importante antes de perder el rumbo, Emma la miró con desaprobación. Esa noche, Alex caminó solo de regreso a casa. No dijo nada a Caroline, pero algo dentro de él empezó a despertar. Era la misma voz que Brutus había representado meses atrás. Una alerta silenciosa, una defensa primitiva que lo empujaba a ver lo que no quería ver. Esta vez no pensaba ignorarla. Después de aquella cena, Alex se distanció lentamente de 1910. Caroline no lo hizo con confrontaciones ni explicaciones. Simplemente dejó de contestar sus mensajes, de asistir a los encuentros, de buscar una aprobación que ya no necesitaba. Caroline no insistió mucho. Era evidente que, al perder interés en su posible estatus, ella también perdió el deseo de mantenerlo cerca. Emma, en cambio, se mantuvo presente. A veces pasaba por la carpintería sin avisar, con excusas sencillas. Una mesa que necesitaba restauración, una consulta sobre materiales. Pero nunca era solo eso. Se quedaba un poco más. Miraba cómo trabajaba. Hacía preguntas sinceras. Y escuchaba, sin juicio. Alex empezó a verla como un espacio seguro. No porque ella llenara un vacío, sino porque no exigía nada de él. Emma no parecía impresionada por su pasado, ni incómoda por su presente. Su forma de estar tenía algo que él no había sentido en mucho tiempo: paz. Con el paso de los días, Alex le fue mostrando partes de su historia. No como confesión, sino como forma de sincerarse, consigo mismo. Le habló del dolor sin nombrar a Lucy, de la humillación sin detallar la traición, del cansancio de fingir que estaba bien. Y Emma, sin ofrecer soluciones,
simplemente lo acompañaba. La conexión entre ellos no nació de la pasión inmediata, sino del respeto. No hubo urgencia, ni promesas, ni escenas dramáticas. Solo dos personas caminando juntas, con pasos firmes, hacia algo que no sabían si tenía nombre, pero que ya se sentía como hogar. Un año después de aquel fallido matrimonio, Alex era otro hombre, no porque hubiera olvidado, sino porque había aprendido a recordar sin que doliera. La carpintería se había convertido en algo más que trabajo. Era un espacio que llevaba su huella. Los muebles que construía eran sobrios, sólidos, honestos. Como él, su relación con Emma también había evolucionado. Vivían en casas separadas, pero compartían la mayoría de los días. Cocinaban juntos, caminaban por el parque, se acompañaban en el silencio. Ninguno hablaba de amor, pero todo lo que hacían respiraba afecto. Emma había descubierto que Alex no era un hombre común. Había señales, su manera de hablar varios idiomas, el conocimiento de vinos, los libros raros que leía. Pero nunca preguntó más de lo que él quería contar. Y ese respeto fortalecía el lazo entre ellos. Hasta que llegó el día de la verdad. Alex recibió una notificación bancaria que había olvidado cancelar. Un antiguo fideicomiso, ligado a su nombre completo, con millones congelados. Lo ignoró al principio, pero luego entendió que ya no tenía por qué esconderse. La idea le llegó en silencio, como una brisa. No buscaba venganza, pero sentía que había algo pendiente. No para castigar, sino para cerrar el ciclo de forma definitiva. No quería que su historia terminara como una huida. Quería volver, con dignidad, y poner cada cosa en su lugar. Preparó todo con discreción. Contactó a personas de confianza, organizó una ceremonia íntima y envió las invitaciones. Una de ellas fue dirigida a Caroline, cuidadosamente elaborada. Otra, para el hombre que la acompañaba ahora. Un supuesto empresario que en realidad era un empleado de Alex, infiltrado con su consentimiento. No necesitaba escándalos. Solo quería que vieran lo que nunca habían visto, a un hombre libre de su sombra, caminando con la cabeza en alto, tomado de la mano de la única persona que lo había amado, sin preguntar qué tenía en el banco. El día de la ceremonia, el salón estaba decorado con sobriedad. Había luz natural entrando por grandes ventanales, flores silvestres en lugar de arreglos ostentosos, y una música suave de cuerdas que parecía abrazar el aire. No había prensa ni flashes, solo un círculo reducido de personas, todas elegidas por Alex con cuidado. Emma no sabía con exactitud qué iba a pasar. Le había dicho que era un evento importante, algo que necesitaba hacer para cerrar una etapa. Ella aceptó acompañarlo sin pedir explicaciones. Cuando llegaron, los rostros conocidos comenzaron a aparecer. Viejos socios de negocios, antiguos asistentes, figuras que un día habían girado alrededor de su nombre sin conocerlo realmente. Entre ellos, también Caroline, vestida con un atuendo que parecía más apropiado para un desfile que para una ceremonia íntima. A su lado, su nuevo novio, quien no sabía que su rol en todo esto era más complejo de lo que creía. Caroline observó a Alex con una mezcla de sorpresa y rabia. No entendía qué hacía allí, ni por qué él estaba de pie al frente, como anfitrión, pero su desconcierto aumentó cuando vio la mesa central, donde había dos copas doradas, un anillo sobre terciopelo blanco, y Emma, sentada con una serenidad imposible de fingir. Sin anunciar nada, sin discursos ni espectáculos, Alex caminó hacia Emma, se arrodilló con naturalidad y abrió la pequeña caja. El silencio se volvió denso. No había micrófonos ni cámaras, solo una pregunta hecha desde los ojos, y una respuesta dada con una sonrisa y una mano extendida. Emma aceptó sin teatro, como todo en su vida, sin pretensión, pero con certeza. Caroline se puso de pie abruptamente. El gesto fue tan torpe como revelador. Buscó la mirada de su novio, pero él no la sostuvo. Buscó a Alex, pero ya no había rastro del hombre que ella creyó manipular. Lo que vio fue otra cosa. Alguien completo, libre del dolor que ella le había causado. En medio del salón, Caroline gritó su frustración. Preguntó qué era todo aquello. Exigió respuestas, pero nadie respondió. Las miradas la rodearon como un espejo. Finalmente, fue escoltada hacia la salida.
No hubo insultos, solo un silencio que dolía más que cualquier palabra. Con la ceremonia terminada y la emoción contenida en abrazos y gestos discretos, los invitados comenzaron a retirarse. Alex y Emma permanecieron un momento más, sentados juntos, observando cómo la tarde caía tras los ventanales. Fue entonces cuando la última escena llegó, casi como una página arrancada de otro libro. Una mujer entró al salón con uniforme gris, rodando un carrito de limpieza. Caminaba con la mirada baja, los movimientos lentos, los hombros caídos. Al levantar la vista, sus ojos se cruzaron con los de Alex. Era Lucy, más delgada, con el rostro apagado y una expresión difícil de descifrar. No hubo palabras, no hubo súplica, tampoco provocación, solo un reconocimiento mudo de lo que alguna vez fue y de lo que jamás volvería a ser. Ella no se detuvo, no hizo escena, se limitó a cumplir su trabajo, recogiendo copas vacías y pétalos del suelo. Nadie más pareció reconocerla, pero para Alex ese instante bastó, no por venganza, no por satisfacción, sino porque, al verla en ese contexto, comprendió de una vez por todas que ya no era parte de su historia. Lucy era una sombra antigua, una lección aprendida, y ahora, al fin, quedaba atrás. Cuando Emma le preguntó si todo estaba bien, él respondió con una calma que no fingía. Todo lo que quería era ser amado por quien me viera de verdad. Y por primera vez, sentía que ya no tenía que buscar más. Tras la ceremonia, Alex y Emma no volvieron a hablar del pasado, no por negación, sino porque ya no era necesario. Aquello que había comenzado como una caída brutal se había transformado en una construcción nueva, más sólida, más silenciosa. Era como una casa levantada con paciencia después de un incendio. Los días siguientes fueron simples, volvieron a sus rutinas. Caminaban por el pueblo como cualquier pareja más. Pero había algo diferente en la manera en que la gente los miraba. Una mezcla de respeto y curiosidad, como si intuyeran que detrás de sus gestos tranquilos había una historia que nadie imaginaba. Alex reactivó algunos de sus antiguos negocios, pero eligió hacerlo bajo otro nombre. No quería recuperar poder, sino propósito. Donó parte de sus ganancias a proyectos comunitarios, impulsó talleres de carpintería para jóvenes sin recursos y convirtió su tienda en un espacio de enseñanza. Emma siguió siendo su equilibrio. No necesitaba figurar ni brillar. Era la persona que, al llegar a Pinsettintoset, casa, colgaba el abrigo sin hacer ruido y preparaba café sin necesidad de palabras. Su presencia llenaba sin ocupar, y eso era lo que más valoraba Alex, la certeza de que había encontrado a alguien que no necesitaba que él demostrara nada. Una tarde, mientras ordenaban viejos papeles, Alex encontró una fotografía que había olvidado. Era de su primer encuentro con Brutus. El perro lo miraba con desconfianza, los músculos tensos, el ceño fruncido. Fue un recuerdo inesperado, pero no doloroso. Comprendió que aquel animal no era su enemigo. Había sido su guardián, su espejo, su advertencia viviente. Brutus había visto antes que nadie lo que él se negaba a aceptar. Y aunque ya no estaba en su vida, le agradeció en silencio. A veces, los verdaderos protectores no vienen en forma de aliados suaves, sino de obstáculos que nos obligan a despertar. Pasaron 2 años. Alex y Emma se casaron en una ceremonia pequeña, en el campo, rodeados de árboles y personas queridas. No hubo listas de celebridades ni portadas de revistas. Solo promesas hechas con los ojos, risas compartidas entre amigos y una canción suave de fondo. Durante la boda no se mencionó el pasado, ni Lucy, ni Caroline, ni las heridas. Lo que había quedado atrás no merecía espacio en el presente. Lo importante era otra cosa, la paz, esa que no se anuncia con gritos, pero que se siente en cada gesto sincero. Al final de la noche, mientras los invitados se iban y el cielo se llenaba de estrellas, Alex tomó la mano de Emma y le dijo algo que había guardado durante años, no como una declaración, sino como una certeza madura. Ahora sé quién soy, y no necesito que el mundo lo sepa. Emma no respondió, solo apoyó su cabeza en su hombro, y en ese silencio estaba todo. Desde entonces, vivieron con sencillez, no por falta de recursos, sino por elección.
Su casa no era la más grande, pero tenía libros, risas, plantas que florecían y mesas de madera hechas por sus propias manos. No tenían muchas fotos colgadas, pero sí muchas memorias compartidas. Alex se volvió un hombre del que pocos hablaban, pero al que muchos respetaban sin saber por qué. Su historia ya no era un escándalo viral ni una revancha pública. Era una lección silenciosa para quien supiera observar. Porque a veces, la mejor forma de vencer es no tener que probar nada. Y así terminó la historia de un hombre que perdió todo lo que no necesitaba para encontrar lo único que siempre buscó: ser amado por quien pudiera verlo de verdad.